Lo primero de todo, y antes de empezar con la instalación del enganche, será colocarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Como pasos previos, antes de la instalación del enganche, tendremos que desmontar ambos pilotos y el paragolpes. Para quitar los pilotos tendremos que quitar ambos tornillos de Torx de 25 y después los tornillos que sujetan el paragolpes, que son 4 en cada lado. Como os comentaba, tenemos que aflojar los dos tornillos de Torx de 25. Vemos que se nos queda sujeto justamente en el lateral del piloto por dos grapas. La más importante de quitar es esta de la parte superior. Apalancamos un poquito y sale. La siguiente, aunque también va a presión, la sacaremos a corredera hacia arriba, quedando liberado y la grapa queda en su sitio. La sacaremos de aquí y la volveremos a poner en el piloto. Desenchufamos. Quitaremos los 8 tornillos de Torx de 40, que tenemos 4 en cada lado. En el pase de ruedas tenemos que quitar esta grapa que vemos aquí. Como paso final tendremos que quitar las dos grapas que van en el centro y los dos tornillos que tenemos uno a cada esquina. Para quitar el paragolpes tan solo nos queda soltar las grapas de presión que llevamos en el lateral. Con la ayuda de la espátula haremos presión y ya podremos sacar el paragolpes. En este otro lado hacemos presión y ya. Antes de quitar del todo el paragolpes tendremos que desenchufar el conector de los sensores de aparcamiento. Presionamos la patilla y tiramos del conector. Ya lo tenemos suelto. Una vez desconectado podemos proceder a desmontar el paragolpes. Lo dejaremos en un sitio firme y seguro. Ya desmontado el paragolpes, quitaremos el refuerzo metálico que tenemos detrás de este. Para ello hay que quitar 4 tornillos, 2 en cada lado, que sujetan la traviesa. Desecharemos tanto la traviesa como los tornillos. Tendremos que quitar también, para poder colocar la pieza lateral, la anilla de arrastre, con 2 tornillos que lleva en la parte inferior y 2 de forma lateral. Una vez terminado todos estos pasos, procederemos al montaje del enganche. Por la cara exterior del chasis, en el lado de la derecha, colocaremos los 3 tornillos con las arandelas anchas de 12 x 90 y en la cara interior colocaremos la pieza y las tuercas. Igual que en el otro lado, en la cara exterior, los tornillos de 12 x 90 con las arandelas de ala ancha. La pletina por la cara interior del chasis y, como podéis ver, el registro que lleva preparado el chasis del vehículo coincide exactamente con la pieza que nuestro equipo de diseño ha preparado para este vehículo.
En este enganche, al llevar todos los tornillos de 12, los apretaremos a 87 Nm. Colocaremos los tornillos de 12-25 en el lado de la derecha y acordaros que en el lado izquierdo el tornillo de 12-25 va para la parte superior y en la parte inferior tornillo de 12-35 con la chapa doblada a 90 grados y la chapa de la anilla de seguridad. Apretaremos todo a 87 Nm. Colocaremos la chapa de luz con la ayuda del tornillo de 10, arandela ancha, a continuación la arandela plástica y por último la tuerca autoblocante. Con esto damos por finalizada la parte mecánica. Ahora vamos con la parte eléctrica. Para este vehículo disponemos de varios tipos de instalación electrónica. Una de ellas sería conectada a la línea Canbus del vehículo, en la cual, dependiendo de si lleva o no lleva preinstalación, conectaríamos o en la parte trasera o en los pies del acompañante. Asimismo, habrá que pasar un cable de positivo hasta la caja de fusibles. Otra opción será conectarlo directamente a las señales de ambos pilotos. Asimismo, tendremos que conectar un positivo directo que alimentará la centralita. En este caso, hemos elegido el kit Aragón Pro de 13 polos para el montaje de este vehículo. Para el montaje de este kit electrónico haremos lo siguiente: colocaremos la base en el lado de la izquierda y pasaremos el cableado hasta el lado derecho. Aprovecharemos el pasamuros que tenemos ahí y pasaremos el cableado a ambos lados del vehículo. Colocaremos la base de enchufe que nos abra de forma lateral. Al abrir de forma lateral evitaremos que nos choque con el paragolpes, así haciendo un recorte bastante más pequeño de lo habitual. Para evitar que el cable nos quede por la parte trasera colgando, yo hago uso de una brida, sujetamos un poquito con los tornillos y las tuercas. Y lo dejaremos de esta forma colocado. Sujetaremos con las bridas incluidas en el kit al cuerpo central del enganche el cableado. Usaremos el tapón que tenemos en el lado derecho para pasar el cableado al interior. Para facilitarnos la colocación de la centralita, lo que vamos a hacer es retirar esta rejilla de ventilación, la cual nos va a facilitar tanto el conexionado del cable de masa como la colocación de la centralita. Levantaremos tanto aquí como en este otro lado para que salgan las grapas de presión. Pasaremos todo el cableado hasta el interior, colocaremos el tapón cerrando el orificio que llevaba y ahora usaremos la masa original del vehículo para colocar nuestras masas de la instalación. Conectaremos el terminal en la centralita y la centralita la podremos poner por aquí y sujetarla con la ayuda del adhesivo en el interior del vehículo. Volvemos a colocar la rejilla de ventilación. En este vehículo tenemos una peculiaridad. Tenemos dos cables en los cuales nos llega señal de freno, como podemos ver aquí y aquí. Cuando soltamos el pie del freno y tenemos las luces encendidas, vemos que este cable nos da señal, pero no baja de intensidad, con lo cual es una señal de 12 voltios, la cual es imposible de interpretar con nuestra centralita. Para ello tendremos que localizar la señal de posición de la luz de la placa de matrícula. Ahora os muestro dónde. Como veis, estas son las señales de las luces de posición, que también funciona como señal de freno. La señal de la placa de matrícula la tenemos en el portón y para localizarla
tendremos que venir a este lado, quitar este tapizado y justamente detrás os muestro el cable que es. Y justo aquí tenemos el cableado. Ya tenemos localizadas de dónde coger cada una de las señales. Ahora distribuiremos el cableado. Quitaremos esta tapa para tener acceso al lateral. Aquí es donde hemos pasado anteriormente todo el cableado. Y ahora lo distribuiremos de la siguiente forma. El intermitente izquierdo y el antiniebla lo pasaremos al piloto de la izquierda. Intermitente, marcha atrás y freno al piloto de la derecha. Y las dos luces de posición, muy importante esto que os digo, las dos luces de posición al de la placa de matrícula. Como podéis ver, tenemos el cableado de la posición izquierda y derecha que conectaremos, como os he comentado, a la placa de matrícula. Ahora pasaremos el cable que va al piloto derecho. Ya lo tenemos preparado para conectarlo en el piloto. También tendremos que pasar el intermitente izquierdo y el antiniebla hasta el piloto izquierdo. Y ahora os voy a mostrar también cómo lo podemos hacer con la ayuda de la guía sin destapizar tan apenas el vehículo. Quitaremos la tapa y ahora, con la ayuda de la guía, desde la parte interior de la aleta hacia aquí, pasaremos el cableado. Antes de tirar del cableado, lo que vamos a hacer va a ser pasarla por debajo del tapizado. De esta forma ya la tenemos posicionado el cable para pasarlo por debajo de la moldura de entrada de maletero. Repetimos la operación del otro lado, quitando la rejilla. De las conexiones que haremos en el piloto izquierdo será el intermitente izquierdo y el antiniebla. El intermitente izquierdo es el cable negro-blanco, que lo conectaremos con el amarillo de intermitencia izquierda. El primer clic, como siempre, a mano y después terminamos de apretar con el alicate. Siguiente cable, el antiniebla. Localizaremos en el coche y, como siempre os digo, verificarlo con la ayuda de una punta de pruebas, el cable gris con una línea verde, como veis aquí. Ese es el cable del antiniebla, el cual pondremos el cable antiniebla de nuestra instalación, que es el cable de color azul. Antes de conectar al cable de la posición, lo que haremos será juntar el cable marrón con el negro. Y ahora conectaremos el cable gris-amarillo, que es el de la señal de la placa de matrícula. Como siempre, comprobarlo antes de hacer la conexión. Lo conectaremos con el cable negro, que en este caso va a llevar las dos señales al ir empalmado aquí. En el piloto derecho conectaremos tan solo tres cables. Uno, que sería el de freno, en este caso es el cable gris con una línea negra. Recordaros que tenemos otro cable que también hace señal de freno, pero que también lleva señal de posición y los dos los hacen 12 voltios. Entonces tenemos que coger este que lleva la señal de freno aislada. Como podéis ver, en el dedo se me ha quedado una gotita de lo que lleva el interior de las fichas que usamos para el conexionado. Esto es una vaselina, la cual garantiza que el cable va a estar siempre aislado y nunca se va a oxidar el contacto, manteniendo así siempre un buen contacto, fiable y seguro. Que lo conectaremos, el cable verde de señal de intermitencia lo conectaremos al cable negro-verde del vehículo. Y por último, en el cable blanco-amarillo conectaremos la señal de marcha atrás, que en este caso es el cable de color naranja. Y con esto hemos terminado el conexionado de las señales de los pilotos. Ahora queda pasar el cable de positivo hasta la parte delantera. Tenemos dos opciones, o destapizamos todo el lateral
O, como hemos hecho anteriormente, con la ayuda de una guía, lo pasamos y evitamos así el destapizar todo el vehículo. Introduciremos la guía por la puerta trasera derecha, ahuecando con la ayuda de una espátula, y conseguiremos pasar el cableado hasta dentro. Como veis, con la ayuda de la espátula lo pasaremos por debajo del tapizado. En la puerta delantera derecha quitaremos la tapa que nos cubre el hueco de la batería y nos ayudaremos de la guía para pasarlo hasta la parte trasera. Y veremos cómo nos pasa hasta aquí. Tiramos de la guía. Y el cable se posicionará en su sitio. Teniendo ya el cable aquí, lo pasaremos por el plástico. Ayudaros siempre con la espátula para dejarlo siempre lo más oculto posible. Y ya aprovecharemos este mismo plástico para pasarlo hasta los pies del copiloto, donde tenemos la toma de positivo de la batería. Como podéis ver, aquí tenemos la caja de fusibles y la conexión de positivo la vamos a hacer en esta misma caja. Quitamos la tapa y, como podéis ver, tenemos aquí un borne, el cual está libre, donde conectaremos el positivo. Con la ayuda de la anilla hemos conectado el positivo al terminal que hemos visto libre. Le hemos añadido una tuerca y hemos colocado el fusible aéreo. Ahora solamente nos falta colocar el fusible. Y ya lo tenemos. Antes de montar el paragolpes y todos los tapizados, comprobaremos que la instalación funciona correctamente. Para ello, en este caso, estamos utilizando el Tow Bar Tester. Realizaremos el recorte tal y como nos lo marca el manual, con la ayuda, en este caso, de una sierra circular. Con una lija circular afinaremos el recorte. Y por último, con la ayuda de un estropajo de fibras, afinaremos el recorte ya al máximo. Y una vez efectuado el recorte, procederemos al montaje del paragolpes y de los pilotos. Y con esto damos por terminado el montaje del enganche.